Es contadora pública, maestra y doctora en Administración por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es la primera mujer en conseguir el reconocimiento de maestra emérita por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos emociona recibir a Nadima Simón. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, quiero felicitar al comité organizador de este magno evento por la calidad de las presentaciones, por los espectáculos, por el recibimiento que nos hacen. Y desde luego agradecer la invitación a presentar algunas reflexiones sobre Luca Pacioli. Bien, el tema que nos ocupa es la trascendencia de Luca Pacioli en los sistemas contables. Voy a tratar de mostrar de qué manera Luca Pacioli formalizó el sistema de contabilidad con el método de la partida doble, creando una base para los sistemas contables que se usan actualmente. Y también quiero mostrar la importancia de Luca Pacioli para la profesión contable, como el primer divulgador de la partida doble, como matemático, como profesor, como investigador, pero además como científico. Bueno, quiero empezar con una frase de Sor Juana Inés de la Cruz, que dice: con una intuición presente tenéis en vuestro registro el infinito pasado hasta el presente finito. Sor Juana es reconocida como la primera mujer contadora porque en el convento de San Jerónimo en la Ciudad de México ella registraba las operaciones económicas en el convento donde ella fue religiosa, pero además se distinguió por la constancia y la perfección de su labor. Es el paradigma de disciplina y de quienes buscan la excelencia. Es un ejemplo para todas y todos los contadores. Bien, Luca Pacioli, el padre de la contabilidad moderna y de la profesión contable. Y quiero hacer una breve historia de cómo se desarrolló nuestra profesión, desde la teneduría de libros hasta la situación actual. Desde que en la antigua Mesopotamia se registraban las operaciones en tablas de arcilla, y así fue evolucionando y se convirtió en la respuesta a una necesidad de los mercaderes, del comercio, y a medida que las empresas fueron evolucionando, la contaduría también fue evolucionando. Llegamos al Renacimiento, donde florecieron los mercaderes en la Italia. Luego viene la Revolución Industrial, la Segunda Revolución Industrial, hasta llegar a este momento de la Cuarta Revolución Industrial, donde las misiones espaciales, los satélites, el Internet han revolucionado la forma de ejercer la profesión. Pero nuestra profesión siempre se ha distinguido por cuidar el manejo honesto de los recursos, por la preparación, análisis e interpretación de la información financiera, por la elaboración de presupuestos y costos de manera correcta, por la determinación de los impuestos, ¿verdad?, de manera precisa. La sociedad nos ha entregado la confianza al
aceptar la dictaminación que hacemos los contadores de los estados financieros. Y esta aceptación nos hace una profesión respetada, de calidad, no solo en México, sino en todo el mundo. Pero quiero decirles que los últimos 500 años nuestra profesión no ha estado huérfana, ha tenido un padre, y ese padre es nuestro genio, Luca Pacioli. Pero, ¿quién fue Luca Pacioli? A través de magníficas ponencias nos han dicho quién fue. Desde luego, un fraile franciscano. Pero también él se educó, aprendió matemáticas, aprendió contabilidad, fue un artista, pero ¿saben qué? Nunca fue un contador. Él no fue un contador. Él se dedicó a enseñar a los hijos de sus amigos cómo registrar las operaciones para hacer que el comercio sea mejor. Pero sí quiero decirles que su preparación de matemático, unido, o sea, su preparación fue de científico, fue de artista y además sobre los negocios. Aunque él nunca estuvo en un negocio, aprendió de los padres de sus alumnos. Y aquí la pregunta que procede es, ¿cómo es que alguien que no fue contador, que nunca estuvo en un negocio, se convirtió en el padre de la contabilidad moderna? Y yo he tratado de encontrar la respuesta y siempre les digo a mis alumnos, es porque él era un investigador científico. Él no practicó la profesión. Él se dedicó a observar el fenómeno económico que se daba en la Italia del siglo XV y ver cómo se daban las transacciones, qué necesidades tenían los comerciantes, pero además se dio cuenta que no había un tratado sistemático del registro de esas operaciones. Sí se habían publicado algunos libros donde se mencionaba lo de la partida doble y demás, pero él se dio cuenta que eso no era suficiente. Se adelantó a la teoría de sistemas 400 años. Él vio un sentido holístico del registro de las operaciones. Y además, él no fue el primero que escribió sobre contabilidad. ¿Cuál fue su mérito? Su mérito fue que fue un hombre, de acuerdo a su época, atento a la tecnología. Se acababa de inventar la imprenta y dijo, pues yo quiero editar el primer libro impreso sobre la partida doble. Y es así como surge la suma tan famosa y que de tanto se ha hablado este día. Entonces, en la suma vemos que tiene aritmética básica, álgebra, contabilidad. Tiene 308 folios. Y en una pequeña parte, en la parte 11, tiene 36 capítulos que tratan sobre el detalle de las cuentas y de las anotaciones. Allí explica qué es la teneduría de libros y el método de la partida doble. Pero lo que vale la pena mencionar es que en este apartado de las cuentas, él no solo dice cómo se registra,
sino dice para qué sirve, de qué manera este tipo de registro le va a servir a los comerciantes para hacer que sus negocios sean mejores. Y lo explica y dice, para que duerman tranquilos. El tenedor de libros se va a encargar de hacer un sistema, le va a cuidar sus recursos, y además en esa época empezaron a tener sucursales y el dueño del negocio no podía controlarlos. Y él explica que con este método se podían controlar desde la empresa matriz todos los demás negocios. Y le da consejos al dueño del negocio y le da consejos al dueño de al que iba a registrar las operaciones. Entonces es así como surgen los sistemas, no solo la partida doble. Ahorita vamos a ver que la partida doble es un principio que rige la manera de registrar las operaciones. Entonces vamos a ver qué es la partida doble. Y quiero empezar con una frase que dice, no hay origen sin destino y tampoco hay destino sin origen. Qué sencillo, pero tiene en sí una gran sabiduría. Todo lo que tenemos tiene un origen. ¿Quién se lo da a la empresa? ¿Cómo se obtuvo? Y viceversa, todo lo que debemos, pues lo tenemos que tener para resolver esas deudas. Y mucha gente pensará, pues qué sencillo, ¿para qué hacer a un genio con esa ecuación tan sencilla? ¿Qué nos dice? Activo igual a pasivo más capital. Y por eso es un genio. Lo que no vemos es que el genio de Pacioli, con su gran capacidad matemática, tuvo la habilidad de utilizar los símbolos para representar la complejidad que rigen los negocios. Los negocios de esa época, de la actual época, forman un sistema complejo, donde si no hay orden, se introduce el caos. Y a veces, habiendo orden, también el aleteo de una mariposa produce el caos. Y por eso nos dice Luca Pacioli, estén atentos de día y de noche para que el negocio sea bueno. Y hay que hacerlo con la debida diligencia. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que ser honestos, que todo lo tienen que hacer con orden para el bien del negocio. Bien, entonces, este principio tan sencillo tiene una gran sabiduría que ha podido permanecía antes de Pacioli, pero no estaba escrito como una ecuación. Y después de 500 años rige el registro de las operaciones de grandes consorcios y de pequeñas empresas. Vamos a ver ahora cómo ideó el sistema contable Pacioli. Él sugirió un libro que se llamaba Giornale, que es el diario. ¿Y qué hacían ahí? Registraban las operaciones, un cuaderno mayor y una ricordanza memorial, un borrador. Y nos dice Pacioli, en esa ricordanza, cada vez que vean algo, ya sea el dueño, el padre, el hijo, y también dice, y las mujeres si es que saben, ¿no? Bueno, era la época.
Entonces, todo lo tenían que escribir ahí. ¿Y por qué es importante la recordanza? Porque se escribían las estrategias que iba a seguir el dueño. Se escribían los riesgos que corría el negocio. Y todo lo que sucedía se escribía como pudieran, como un borrador, y eso servía de base para tomar de ahí lo que se pudiera expresar en términos financieros y se pasaba al diario y después se concentraba en el libro mayor. Tan sencillo como eso. Y decía, cuando se cierre el ciclo, hagan un inventario y un balance. Y los que somos contadores no me dejarán mentir. En la actualidad son los mismos estados financieros que se emiten. Tenemos el estado de situación financiera, que es el balance, y que responde a la fórmula activo igual a pasivo más capital. Pero todos sabemos la complejidad de las operaciones que van atrás de ese balance. ¿Cómo las vamos a medir? ¿En qué moneda? Luca Pacioli dijo, tienen que tener cuidado con las diferentes monedas del comercio. Y dijo cómo se deberían reflejar. Bueno, pues en ese estado de situación financiera, como el balance que decía Luca Pacioli, están también las ganancias y las pérdidas porque modifican el capital. Y también dijo, ojo, cuiden que nunca se queden sin efectivo. Regla de oro. Y ahora los contadores hacemos un estado de flujo de efectivo. Y también dijo, vamos a ver cómo se modifica el capital. Y quiero decirles que estos estados financieros se presentan en todas las bolsas de valores del mundo. Todos los días, cuando se comercian o se cotizan las acciones, atrás tienen el capital de una empresa. O un bono, tienen el pasivo de una empresa. Y todos los días recordamos a Luca Pacioli cuando alguien compra una acción o cuando la vende. Yo siempre les cuento a mis alumnos que cuando en la bolsa de Nueva York tenían problemas para determinar el valor de la opción de compra de las acciones en el mercado de derivados de Nueva York, llamaron a Fisher Black y a Myron Scholes de la Universidad de Yale porque no sabían cómo determinar los precios de las opciones. Fue Fisher Black, llevó a su alumno Myron Scholes y determinaron una fórmula también muy sencilla. ¿Y qué pasó? Es la fórmula más usada del mundo. Y gracias a eso, muerto Fisher Black, le dieron el premio Nobel a su alumno Myron Scholes. Y yo me pregunto, Luca Pacioli, su fórmula del balance de equilibrio de los negocios, ¿cuántas veces no se citan en todas las empresas del mundo y en todas las escuelas de contaduría del mundo? Ese es el genio de Luca Pacioli. Pero no solo eso, no solo hizo un sistema, sino estableció las reglas para que ese sistema funcione. Y ahí decía que debíamos registrar con honestidad, con transparencia, sentando las bases de la transparencia, de la rendición de cuentas que actualmente privan en el gobierno corporativo de las empresas. ¿Qué pasa actualmente?
La contaduría también tiene normas, pero no son muy diferentes de las de Luca Pacioli. Todas las normas internacionales de información financiera, los principios de contabilidad generalmente aceptados que se usan en los Estados Unidos, las normativas que llevan diferentes nombres en diferentes países del mundo, en todas está el principio de dualidad económica basado en la partida doble de Luca Pacioli. Ese es el genio. Bien, ahora vamos a hablar de qué pasa en la enseñanza de la contabilidad, de la contaduría. Luca Pacioli fue maestro, enseñó en diferentes universidades, en diferentes ciudades de Italia y procuraba, pero curioso, principalmente enseñó matemática comercial, basado en la enseñanza del ábaco de los mercaderes italianos. Él se dedicó a enseñar principalmente matemáticas comerciales, que ahora le podemos llamar matemáticas financieras, cálculos mercantiles, pero basados en principios muy simples de los mercaderes, como era la regla de 3 y las proporciones. Pero recordemos, Luca Pacioli conjuntó las ciencias, las artes y los negocios. Y yo puedo decirles que las escuelas de contaduría de México y del mundo, en sus planes de estudio, conjuntan las ciencias sociales, las matemáticas, conjuntan las artes, por lo menos en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, no me dejará mentir su director y sus exdirectores. Hay un esfuerzo porque los alumnos aprendan música, tengan participación en eventos culturales y, desde luego, cómo se comportan los negocios. En fin, pero les decía yo de la ricordanza, que ahí Luca Pacioli dijo, cuidado con los riesgos, pero no había forma en aquella época de cuantificar los riesgos y de pasarlos al libro diario. Actualmente enfrentamos graves crisis económicas en la humanidad. México no se escapa, las escuelas no se escapan, los negocios no se escapan. ¿Qué tenemos? Crecimiento bajo, desigualdad y pobreza, movimientos migratorios, ante violencias, desempleo de países pobres, contaminación de aguas, tierra, aire, espacio. Tenemos el problema del cambio climático. Estamos viendo las consecuencias. Tenemos el problema de la pandemia, la acabamos de pasar. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, los organismos multilaterales han respondido. La ONU, que hizo la Agenda 2030, las conferencias de las partes. México, la Ley General de Equilibrio Ecológico. ¿Y las empresas? Las empresas enfrentan graves riesgos derivados de estos eventos catastróficos. En 2023, el Foro Económico Mundial hizo una encuesta a 1,200 académicos, funcionarios, empresarios, y determinaron
que los dos principales riesgos que va a afrontar la humanidad en 10 años es la falta de estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático. ¿Y cómo está respondiendo la contaduría? A nivel mundial, las normas internacionales de información financiera ya emitieron normas. Las bolsas de valores de todo el mundo, a través de los organismos reguladores, Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Securities Exchange Commission, las directivas de la Unión Europea, están obligando a las empresas a reportar sus riesgos de sustentabilidad. Y esta es una gran oportunidad para la profesión. Todavía no, algunas este año entraron en vigor, pero tenemos el reto que a partir en México del 1 de enero van a entrar en vigor las normas de sustentabilidad. Y esta es una enseñanza que debemos hacerle a los alumnos y toda la profesión, siguiendo el ejemplo de Luca Pacioli. Debemos de empezar a pensar cuál es el problema, cómo vamos a registrar los impactos del cambio climático, qué cuentas de los estados financieros se ven afectados, qué tanto las empresas están impactando, están erosionando el cambio climático y generando posibles contingencias para la empresa. En otras palabras, tenemos que volvernos investigadores científicos. Somos excelentes profesionistas, sí, pero cuando estamos con los científicos nos dicen, bueno, ¿y ustedes qué investigan? ¿Qué investigamos? Descubran a Luca Pacioli. Y tomemos el ejemplo. Somos herederos de una gloria y tenemos que guardar ese legado. Esta es una convocatoria a la contaduría para descubrir cuál es el fenómeno que está ocurriendo y cómo la teoría tiene vacíos y tenemos que trabajar para llenar esos vacíos. Ese es el reto. Somos una profesión fuerte, respetada, con normas, con un principio, un postulado básico de Luca Pacioli, y nos toca en los próximos 500 años hacer honor a ese gran legado. Gracias. Maestra, un privilegio y un honor haber podido comer juntos, compartir la mesa y sobre todo haberla escuchado. Qué privilegio, qué privilegio. Y antes de dejarla ir, quisiera yo preguntarle, ¿cómo se imagina usted la contabilidad dentro de 500 años? Me la imagino con un postulado fundamental que no va a cambiar: la ecuación de Luca Pacioli, porque es el alma de la contabilidad. Pero cambian las situaciones, cambian los riesgos y nos toca la contaduría ver qué tan posible es registrar esos riesgos y esas oportunidades. Y a medida que los negocios son muy complejos, son sistemas complejos y tienen que cuidar aspectos no solo económicos, sino sociales y ambientales. Ya no solo responden a los dueños, responden a los trabajadores, a los proveedores, a los clientes, a la sociedad,
al gobierno. Tienen mucha gente a la cual tienen que informar y ver si los estados financieros reflejan riesgos y oportunidades y si no, diseñar nuevos reportes para cumplir con la rendición de cuentas que Luca Pacioli nos marcó hace 500 años. Híjole, qué responsabilidad, ¿verdad? ¿A quién le tocará? Pero bueno, como es dentro de 500 años, mejor la invito a que nos vayamos. Nos quedamos en control remoto con el señor Capitlanucci y usted y yo, maestra, mejor vámonos. Gracias. Si es tan amable. Muchas gracias. Muchas gracias.